Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La filosofía antigua y la ciencia moderna de la felicidad utilizan muchos de los mismos principios. La sabiduría antigua se está reviviendo e integrando en nuestro conocimiento moderno de la psicología. De hecho, gran parte de la ciencia moderna de la felicidad se inspira en la filosofía griega y romana. Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, TCC, una psicoterapia moderna basada en la ciencia, se inspira en la filosofía antigua, y especialmente en los discípulos de Sócrates conocidos como los estoicos. Tanto la TCC como los estoicos sostienen que el origen del trastorno mental no radica en la química cerebral sino en nuestras creencias irracionales. El filósofo estoico romano Epicteto resumió esto diciendo: a los hombres no les molestan las cosas, sino sus opiniones sobre ellas. Esta frase inspiró a uno de los fundadores de la TCC, Albert Ellis, a crear su modelo ABC, la base de la TCC. Primero experimentamos un evento activador, A, que nuestras creencias interpretan. B, y que tiene consecuencias emocionales, C. Por ejemplo, cuando no apruebas el examen de conducir, A, y piensas que eres un fracaso, B, es muy posible que sientas que no vales nada, C. Pero los estoicos y la TCC sostienen que si cambiamos nuestras creencias, B, cambiamos nuestras emociones. Al reconcebir el fracaso no como una falta de carácter sino como una oportunidad de aprender, podemos evitar trastornos mentales como la depresión. Acepta tu fracaso y, empoderado con el conocimiento de tus debilidades, practica esa maniobra de estacionamiento como un loco. Seligman, estudiante de otro fundador de la TCC, Aaron Beck, tiene como objetivo aplicar la TCC no solo para curar el trastorno mental, sino también para ayudar a las personas a ser felices. Su moderna teoría de la psicología positiva se inspira en la antigua filosofía del florecimiento de Aristóteles. El florecimiento se logra al utilizar nuestros impulsos más elevados para desarrollarnos al más alto nivel, como, por ejemplo, esforzarnos por lograr el dominio artístico. Al igual que Aristóteles antes que él, Seligman se concentra en cultivar la excelencia del carácter. La expresión de las fortalezas y virtudes de nuestro personaje, como el coraje de alzar la voz a pesar de la oposición, y el autocontrol para trabajar por nuestros sueños, son los pasos que damos a diario para alcanzar lo mejor de nosotros mismos. La filosofía antigua está más implicada en la sociedad, la vida y el universo que la ciencia del bienestar. Ahora que entendemos los puntos en común de la filosofía antigua y la TCC, veamos algunas de las principales diferencias. Mientras que la TCC se centra en la terapia a corto plazo, la filosofía antigua es una disciplina de por vida que se practica todos los días. Por lo general, un ciclo de TCC dura solo 16 semanas, el tiempo que la mayoría de los pacientes tardan en recuperarse de trastornos mentales comunes, como la ansiedad social, el trastorno de estrés postraumático y la depresión. Pero la filosofía antigua debía practicarse todos los días durante años como una terapia duradera del alma. Este compromiso de por vida significó que los filósofos antiguos fueron más allá de la simple superación personal con el objetivo de transformarse radicalmente a sí mismos y, potencialmente, a la propia sociedad. Esto se puede ver en la forma en que criticaron a la sociedad y propusieron modelos políticos, mientras que en nuestra época, la TCC sigue siendo apolítica. Platón, por ejemplo, propone que los filósofos, los miembros más sabios del Estado, deberían gobernar como reyes filósofos. Y Aristóteles sostiene que todos deberían plantearse la pregunta, ¿qué es la buena sociedad? Y contempla lo que contribuye a una sociedad próspera y justa. Una segunda forma en que los filósofos antiguos fueron más allá de la superación personal fue al explorar el significado de la divinidad, la vida y nuestro lugar en el universo. Por ejemplo, los estoicos creían que el universo estaba impregnado de una inteligencia racional, y que tenían el deber de actuar siempre de manera racional, a fin de estar en armonía con el universo en su conjunto. Los epicúreos, por otro lado, estaban convencidos de que vivían en un universo materialista, y en un mundo sin vida después de la muerte, por lo que creían que debíamos aprovechar al máximo los pocos años que teníamos en el planeta. Al considerar cada vida como un todo,
los filósofos antiguos se propusieron crear una forma de ser que condujera a la buena vida. Aunque no estaban de acuerdo en muchos principios, estaban de acuerdo en los fundamentales. La filosofía es una práctica que dura toda la vida y exige una gran disciplina. Entonces, ¿qué tiene que ofrecer cada filosofía a la autoayuda de nuestra era moderna? Los estoicos nos enseñan el arte del autocontrol, el entrenamiento diario de nuestra mente, y la aceptación de la realidad tal como es. En la antigüedad, todos enfrentaban dificultades en la vida. Pero los antiguos estoicos griegos y romanos fueron los primeros en convertir la superación de las dificultades en una filosofía, el estoicismo. Y no estamos hablando de adversidades como las de cuando murió tu hámster. Las dificultades a las que se enfrentaron los famosos estoicos iban desde la agonía de la esclavitud hasta los desafíos de dirigir un imperio. Entonces, ¿cómo afrontaron los estoicos esas dificultades? La creencia central de los estoicos era que al concentrarnos en cambiar lo que está bajo nuestro control y aceptar lo que no, evitamos la frustración y aumentamos nuestra eficacia. Por ejemplo, nuestra reputación, salud y patrimonio dependen de factores que escapan a nuestro control, ya sean las fluctuaciones del mercado o la voluntad de nuestro empleador. Pero la forma en que piensas sobre lo que te sucede es, para los estoicos, lo único que está bajo tu control y, por lo tanto, tu principal responsabilidad. Digamos que pierdes tu trabajo, puedes culpar a la economía, enfurecerte y sentirte impotente y quejarte, o aceptar estoicamente tu destino e iniciar la búsqueda de tu nuevo futuro. Pero incluso si pierdes tu trabajo, ¿por qué te enfadas? Los estoicos dirían que se debe a tus expectativas y esperanzas poco realistas, como conservar tu trabajo para siempre. Esta es la razón por la que los estoicos recordaban constantemente la dura naturaleza de la realidad. Esto les ayudó a evitar apegarse emocionalmente a la situación actual. El estadista romano Séneca, por ejemplo, recomienda que recordemos regularmente la derrota, el sufrimiento y la muerte, para que cuando inevitablemente nos encontremos con ellos, nuestras almas estén preparadas. Este entrenamiento de la mente es como entrenar el cuerpo y exige una práctica regular. Por eso los estoicos a menudo comparaban el entrenamiento estricto necesario para la filosofía con el entrenamiento para los Juegos Olímpicos. Y al igual que los atletas, estos antiguos filósofos siguieron de cerca su progreso, y anotaron en un diario todas las noches cómo se habían comportado durante el día. Así que la próxima vez que el mundo no siga tu camino, acepta tu destino y construye a partir de ahí. Los epicúreos nos enseñan a saborear el placer, a estar presentes en el momento y a permitirnos ser felices. Una vida de placer entre buenos amigos, ¿no soñamos todos con eso? El antiguo Epicuro griego pretendía hacer que esto fuera real. Epicuro creía en un estilo de vida de hedonismo y vida comunitaria, pero a diferencia de la idea errónea común sobre su filosofía, el hedonismo epicúreo era racional. El mito de que el epicureísmo consistía en orgías, vino y buena comida es una consecuencia de la mala interpretación de esta filosofía por parte de los romanos. Los placeres racionales, sin embargo, incluyen equilibrar el placer a corto y largo plazo en favor del segundo, apreciar la ausencia de dolor y saborear el mero hecho de estar aquí. Al igual que alguien que acaba de sobrevivir a un accidente automovilístico, debemos apreciar cada día que seguimos vivos. Fumar, por otro lado, es un claro ejemplo de placer irracional. Sacrificamos el placer a largo plazo de la salud por un placer a corto plazo que siempre nos deja con ganas de más. Es importante señalar que Epicuro no creía en la vida después de la muerte ni en juzgar a los dioses, por lo que no hay deberes que cumplir en la tierra ni una vida después de la cual ser castigado, y eso nos hace libres para perseguir el placer aquí y ahora. Epicuro también creía que al descuidar el momento presente nos hacemos infelices. Siempre postergamos nuestra felicidad para el futuro, diciendo, por ejemplo, que seremos felices después de haber ahorrado suficiente dinero para ese gran viaje, o bien culpamos de nuestra infelicidad a nuestro pasado, como pensar en cómo nos acosaron en la escuela. Pero pensar en el futuro es desperdiciar el presente, deberíamos saborear la vida mientras podamos. Y el pasado ya no existe, ese acosador ya no existe y ya no puede detenernos. Para Epicuro, solo estamos vivos unos pocos años y luego morimos, por lo tanto,
debemos tomar la decisión radical de ser felices en lugar de encontrar razones para ser miserables. Ahora mismo, tómate un momento para apreciar que estás vivo. Los pitagóricos abogan por distanciarse de los problemas diarios y utilizar mantras para cambiar las creencias irracionales. ¿Has visto alguna vez las fotos de la Tierra desde el espacio? Hace miles de años, los pitagóricos fueron los primeros en tratar de ver sus vidas desde un punto de vista más amplio que hacía que sus propias vidas parecieran cortas e insignificantes. A partir de esta vista desde arriba, podemos poner nuestra vida en su verdadera perspectiva, y ver que consiste solo de cosas pequeñas. Desde lo alto de la Tierra, vemos a toda la humanidad como una sola, y nuestros egotismos ansiosos, como recibir un aumento en el trabajo, pierden su valor. Y desde el punto de vista de la eternidad, nos damos cuenta de que nuestras vidas no son más que destellos de luz en una infinidad de oscuridad, y nuestras preocupaciones cotidianas se vuelven insignificantes. En la TCC, esta técnica se denomina distanciamiento y se usa para ayudar a las personas a dejar de hacer catástrofes por pequeños contratiempos. Ese disco duro roto podría ser un desastre ahora, pero en la escala universal de las cosas, ¿qué importancia tenían esas fotos? En esos momentos de angustia, las máximas memorizadas, frases cortas y significativas, nos devuelven a nuestra racionalidad. Los pitagóricos, por ejemplo, se recordaban repetidamente que el sufrimiento es inevitable y debe aceptarse. Estas máximas vendrían automáticamente a la mente en tiempos difíciles, incluso en medio de una guerra o un incendio en toda la ciudad, y les ayudarían a aceptar el sufrimiento al que se enfrentaban. Del mismo modo, la terapia cognitivo-conductual aprovecha el poder de los preceptos memorizados para aliviar las enfermedades mentales. ¿Cómo? La TCC presta mucha atención a nuestro diálogo interno inconsciente, la narración que tenemos dentro de la cabeza que añade una capa de interpretación a nuestra experiencia. A veces, esta interpretación puede salir mal, como en la depresión, donde las personas pueden considerarse inútiles, fracasadas y que no sirven para nada. La TCC corrige estas malas interpretaciones al reemplazar nuestros pensamientos irracionales por otros racionales. Al recitar con regularidad afirmaciones positivas y racionales como merezco ser feliz, puedes superar las malas voces internalizadas en tu pasado. Y la próxima vez que cometas un error y te menosprecies, imagínate como un pequeño punto en la gran tierra azul y pregúntate, ¿realmente importa? Plutarco nos muestra la importancia de los modelos a seguir. ¿Recuerdas a ese amigo, padre o superestrella que siempre admiraste? ¿Cómo querías vestirte como ellas, hablar como ellas, ser como ellas? Los filósofos antiguos ya sabían lo mucho que nos influyen nuestros modelos a seguir y, por lo tanto, estudiaron grandes vidas para mejorar las suyas propias. Y desde entonces, la ciencia moderna ha confirmado que aprendemos en gran parte a través de la imitación. El famoso experimento bobo de Dole del psicólogo social Albert Bandura demostró lo dependientes que somos de la imitación. Demostró que los niños en una habitación llena de juguetes que veían a un adulto golpear a una muñeca tenían más probabilidades de golpear también a la muñeca. Este experimento se ha replicado de muchas maneras con adultos, y los resultados demostraron que nuestro grupo de compañeros puede empujarnos inconscientemente hacia buenos y malos hábitos. Este conocimiento lo aprovechó el romano Plutarco, quien fue el mayor defensor antiguo de la técnica del exemplum o ejemplo moral, cuyo objetivo era perfeccionar nuestras emociones morales, emulando ejemplos de excelencia moral. Hizo hincapié en la importancia de que los padres sean buenos modelos a seguir para sus hijos, pero también en cómo incluso los muertos pueden ayudarnos a vivir mejor. Al leer biografías sobre los grandes hombres y mujeres del pasado, pensó que podíamos comparar nuestras vidas con las suyas e intentar emular sus formas de ser. Plutarco escribió su serie Vidas Paralelas, una comparación de héroes griegos y romanos antiguos, incluidos Alejandro Magno y César, para mostrar lo mejor de su carácter moral. Casi 2000 años después, un joven gángster, Luis Ferrante, cultivó su carácter en la cárcel leyendo las obras de Plutarco, y las biografías de Nelson Mandela y Winston Churchill, y ahora es un autor publicado y un activista por la alfabetización. Así que pregúntate, ¿con quién salgo y por qué? Están sacándolo.
¿Mejor de mí o me están arrastrando hacia abajo? Aristóteles nos enseña que la buena vida reside en el cultivo comunitario de la excelencia. La mayoría de nosotros nos comportamos como si hubiéramos olvidado por qué existimos y pasamos el día sin pensar, ¿para qué? Pero Aristóteles, el estudiante de Platón, tenía una idea clara: los seres humanos están hechos para ser felices. Aristóteles se preguntó para qué estamos diseñados y dio 3 respuestas clave: felicidad, comunidad y racionalidad. En primer lugar, la felicidad es el único fin que perseguimos solo para sí misma. Cuando nos examinamos a nosotros mismos, vemos que todo lo que hacemos es un intento, a menudo equivocado, de alcanzar la felicidad. En segundo lugar, solo cuando todos participan en una comunidad podemos trabajar por la armonía entre los seres humanos. Y en tercer lugar, la racionalidad es lo que hace que los humanos como especie sean únicos. La vida plena, por lo tanto, lo que Aristóteles llamó eudaimonía, se logra cuando utilizamos comúnmente nuestra racionalidad para perseguir nuestra felicidad. Entonces, ¿cuál es el primer paso para alcanzar la eudaimonía? Para Aristóteles, la base de la felicidad es el cultivo racional de nuestras emociones para convertirlas en virtudes. Aristóteles define una virtud como una emoción cultivada hasta la excelencia. La excelencia significa que cada virtud, por ejemplo, el coraje, la justicia o la sabiduría, se encuentra en el equilibrio perfecto o el punto medio entre 2 extremos emocionales. Por ejemplo, el coraje es el punto medio entre la temeridad y la cobardía. Pero la virtud no se aprende leyendo a Aristóteles, o parpadea. Exige una amplia experiencia y una formación rigurosa. El medio dorado del coraje, por ejemplo, debe ponerse a prueba enfrentando el miedo hasta que la virtud se convierta en un hábito. Pero la virtud individual no basta, y la buena vida no se puede lograr solo. Aristóteles creía que la buena vida solo se puede encontrar en una sociedad que permita la realización humana. Para él, la sociedad debe organizarse para maximizar la felicidad humana y, dado que la educación es la base de la felicidad de una sociedad, nuestros hijos solo lograrán una vida virtuosa si reciben educación. En los últimos años, la filosofía de la felicidad de Aristóteles ha sido adoptada por los políticos modernos. Entonces, ¿qué podrían aportar la filosofía antigua y la autoayuda moderna a la sociedad en su conjunto? El gobierno puede aplicar la ciencia del bienestar a la sociedad en su conjunto, pero al final depende de nosotros. Idealmente, cada gobierno se preocupa por el bienestar de sus ciudadanos. Y hoy en día, algunos gobiernos incluso están integrando los principios de la CBT en sus instituciones. Por ejemplo, el Reino Unido ha invertido 500 millones de libras esterlinas en la formación de 6.000 nuevos terapeutas de la TCC, y la mayoría de los niños de las escuelas del Reino Unido ahora siguen una clase sobre aspectos sociales y emocionales del aprendizaje, que utiliza técnicas de la TCC para desarrollar la inteligencia emocional. Y en 2009, el ejército de los Estados Unidos contrató al psicólogo positivo Martin Seligman para desarrollar un programa de $125 millones llamado Comprehensive Soldier Fitness para enseñar resiliencia a los soldados estadounidenses a fin de prevenir el trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, la política gubernamental puede y no debe ir demasiado lejos. Un peligro importante es que los científicos y los burócratas olviden que no todo se puede medir con números y cuestionarios. Por ejemplo, en Gran Bretaña, la Oficina Nacional de Estadísticas designó un comité de expertos para crear una definición de felicidad, sin incluir a un solo filósofo o artista. Y si los responsables políticos imponen un modelo de felicidad científicamente comprobado, ya no tendremos la libertad de decidir cómo vivir. Es por eso que los gobiernos deben proteger tanto nuestra libertad de la interferencia de otros en nuestras vidas como la libertad de elegir la mejor manera de vivir. Si quieres comer un buen banquete todos los días, el gobierno debería impedir que lleguen invitados no deseados y permitirte comer todo lo que quieras, a pesar del daño que podrías causar a tu salud. Pero al final, la buena vida depende de nosotros. Debe haber un equilibrio entre una ciencia del bienestar que apoye a la sociedad, y el derecho de cada individuo a hacer preguntas y elegir cómo vivir.
Depende de cada uno de nosotros ejercer nuestro propio juicio moral, lo que los antiguos griegos llamaban phronesis, en cuanto a lo que es la buena vida. Los gobiernos pueden ayudarnos a guiarnos hacia una buena vida, pero al final somos y debemos ser responsables de entenderla nosotros mismos.